Qué lindo es tenerte acá esta mañana. Los domingos por ahí hay gente, viste, que hace fiaca para levantarse. Dice, nos levantamos temprano todos los días, ¿no? Qué bueno, pero gracias a Dios que lo has hecho. Has dispuesto tu corazón para venir y compartir este tiempo tan especial con la palabra de Dios y también con la comunión de los hermanos en este lugar. ¿Sabe? Habían pasado 40 largos años en la vida de un gran hombre de Dios llamado Moisés. Él había estado durante esos 40 años cuidando las ovejas de su suegro. Y Moisés, como todos los días, imagínate, en una rutina de 40 años, haciendo el mismo trabajo todos los días. Dice un escritor, ese día Moisés se levantó como todos los días, se aseó, se calzó su vestido, se levantó y miró el horizonte como todos los días lo hacía. Moisés comenzó a hacer el itinerario en que iba a hacer todos los días con las ovejas. Comenzó a contar las ovejas como todos los días lo hacía. Y ese día Moisés salió otra vez a caminar por esos campos, llevando las ovejas de su suegro. Lo único que Moisés no sabía, que ese día Dios le saldría al encuentro. Y Dios iba a hablar al corazón de Moisés. Y lo que Moisés iba a escuchar de parte de Dios ese día era algo totalmente inesperado para él. Generalmente cuando Dios habla, el corazón nos habla en cosas que nosotros no esperamos. Cuando Dios habla al corazón nos encontramos con cosas que nosotros no sabíamos que Dios quería o pretendía de nuestras vidas. Generalmente Dios habla en nuestra vida cosas que nosotros quizás ni siquiera estábamos dispuestos a escuchar. Pero ese día Dios salió al encuentro de Moisés, habló al corazón de Moisés a través de una zarza que ardía y no se consumía, dice la Biblia. Pero nunca más la vida de este hombre fue igual. Ese día la vida de Moisés fue transformada. Y pensaba que hoy quizás viniste a este lugar como todos los domingos. Te levantaste como todos los domingos. Viniste casi por una costumbre aquí. Pero yo pensaba y digo, qué bueno sería hoy que en un encuentro íntimo con el Señor y al escuchar su voz, al recibir lo que Dios tiene para nosotros, nunca más salgamos iguales de este lugar, sino transformados por el poder de la palabra. Que Dios rompa en nuestro corazón lo que tenga que romper, cambie lo que tenga que cambiar. Dios modifique lo que tenga que modificar en nuestra vida. Que Dios pueda realmente, como vamos a hablar hoy, transformar nuestro corazón. Y podamos cruzar las puertas de este lugar absolutamente distintos. Porque Dios ha hablado en nuestro corazón, hemos escuchado su voz y hemos decidido obedecerle. Amén. Hoy no va a ser un día como otros. Y yo creo que el poder de Dios lo va a hacer en cada uno de nosotros. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 7, un libro tremendo, el libro de Jeremías. La Biblia es preciosa, pero este es un libro que he leído tantas veces y lo vuelvo a leer. Conocido como el profeta llorón en la historia del pueblo de Israel, un hombre de Dios temeroso, un siervo de una gran calidad espiritual. Ese fue Jeremías. Capítulo 7, versículo 22. Dios va a hablar a través de este profeta y va a decir: porque no hablé yo con vuestros padres. Por favor, preste atención a muchos detalles de este pasaje. Ni nada les mandé acerca de holocausto y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto le mandé, dice el Señor, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mandé, para que, ¿qué? ¿Para qué? Para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes, dice Dios, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron ¿hacia dónde? Hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar, dice Dios, lo hice. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron, ¿qué? Peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, Jeremías. Los llamarás y no te responderán. Hasta aquí nomás la lectura.
de la palabra de Dios. ¿Sabe? Cada vez que nosotros abrimos la Biblia, la palabra de Dios, y disponemos nuestro corazón para escuchar lo que Dios quiere decirnos, si hay algo que Dios quiere hacer y tiene en mente, tiene en su corazón hacer en nosotros, es precisamente producir cambios en nuestra vida. Cada vez que nosotros somos confrontados a la palabra de Dios, Dios algo quiere modificar en nosotros. Recuerdo una vez, hace muchos años, salía yo a tomar campamentos. Me encantaba tomar campamentos de jóvenes. Hace mucho tiempo que no lo hago ya por todas las obligaciones que uno tiene en la iglesia. Pero recuerdo en un campamento, había un muchacho, era un muchacho de Santa Fe. Lo conocían como el Chochi. El Chochi era un gran jugador de fútbol y tenía unos botines viejos, ¿no? Pero me encantaba verlo jugar al fútbol. Se divertía mucho jugando al fútbol. Y terminaba el campamento y se hizo un fogón clásico de los campamentos. Y ahí estaba el fuego y pasaban los jóvenes a dar testimonio de cómo Dios les había hablado a sus corazones. Y pasó el Chochi. Y el Chochi dijo una frase memorable. Él dijo, yo me he dado cuenta que Dios me quiere como soy, pero no me quiere dejar como estoy. Dios me quiere como soy, pero no me quiere dejar como estoy. Y yo dije, qué gran verdad. Siempre que Dios habla al corazón, Dios quiere cambiarnos individualmente. Dios quiere cambiarte matrimonialmente. Dios quiere cambiarnos en nuestra vida laboral, material, familiar y aún en nuestra vida eclesial. Dios quiere producir cambios. Dios quiere producir una transición en nosotros, llevarnos de un estado a otro, de una realidad espiritual, de una situación a otra, de un nivel espiritual. Dios quiere llevarnos a otro nivel espiritual. Siempre que Dios habla, producir en nosotros, más allá de la edad que vos tengas, seas un adolescente, un joven, una persona mayor, un abuelo, ¿hay abuelos acá? Qué lindo que ser abuelo, ¿no? Yo tengo tres juguetitos, no tengo nietos, tengo 3 juguetes. Aún como abuelos, aún cuando han pasado los años, Dios quiere seguir produciendo cambios en nosotros. Dios quiere seguir alterando cosas en nuestra vida para llevarnos a cosas mejores, producir cambios en nuestra vida, a pesar de la edad, a pesar de la historia que nosotros arrastramos, a pesar de un lastre oscuro, de una vida pasada triste. Dios quiere producir cambios, Dios quiere producir lo que la Biblia llama una verdadera transformación en nosotros, una metamorfosis, que no es desde afuera hacia adentro, sino por su Espíritu Santo y por la herramienta que el Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Dios quiere producir esa metamorfosis, ese cambio desde adentro hacia afuera, que es la única forma en que Dios usa para cambiar a las personas. ¿Sabe? 4 veces en la Biblia se usa esta maravillosa y preciosa palabra transformación. 4 veces. En algunos de los evangelios esta palabra figura como transfigurar. Es decir, la palabra allí es metamorfos, de donde viene precisamente esta palabra, metamorfosis. En un sentido espiritual, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18, que Dios a sus hijos en esta transformación quiere transformarlos de gloria en gloria, reflejando a Cristo en nuestra vida. Es decir, Dios quiere ir llevando a sus hijos, aquellos que un día nos hemos rendido al Señor por la fe, hemos clamado por el perdón de nuestros pecados, hemos experimentado el nuevo nacimiento. Dios quiere llevarnos de una etapa de gloria a otra etapa de gloria, en un proceso constante y permanente, y que jamás debe cesar, jamás debe pararse en nuestra vida hasta que seamos quitados de este mundo. De hecho, dice la palabra de Dios en Filipenses que Dios ha comenzado una obra en nosotros que la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo, hasta que el día se manifieste el Señor Jesucristo viniendo en gloria. Ahora la pregunta es, ¿cuándo nos hemos detenido en ese proceso? ¿Cuándo vos y yo nos hemos detenido en ese proceso de cambio? ¿Cuándo pisaste el freno en la vida y quedaste anclado, quedaste anclada en una misma realidad interna espiritual? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
dejaste de crecer y quizás estar sumergido por años en esta tragedia, lo que yo llamé la tragedia de no cambiar. La tragedia de seguir en ese mismo estado y no seguir desarrollándote, no seguir progresando, no alterar nada ni avanzar en tu vida para dejar de crecer. Cuando nosotros nos hemos detenido, si Dios nunca ha dejado de hablar. La Biblia dice en Hebreos que Dios ha hablado de muchas maneras y Dios aún lo sigue haciendo hoy. Y estoy seguro que cada vez que venís a una reunión, Dios ha usado personas a través de quizás de un programa de radio, pero Dios sigue hablando. El tema es cuando nosotros hemos dejado de cambiar. Cuando el cambio debe ser constante. Digo esto porque a veces pasan los años y no solamente no cambiamos, sino que empeoramos. Empeoramos y hay males que se agudizan en nosotros, recrudecen, se exacerban en nosotros. Y antes de ir en esta mañana a algo mucho más profundo que quisiera que consideremos a la luz de la Biblia, yo quiero hablarte de 4 razones por las cuales muchas veces, razones que no son comunes a todos y por las cuales nosotros no cambiamos o nos resistimos en lo íntimo a cambiar. 4 razones que se detienen en sus procesos de cambio para dejar lo que es bueno e ir hacia lo que es mejor delante de Dios. Y vos dirás, ¿que acaso Dios no tiene el poder para cambiarme? Sí, claro que sí lo tiene. ¿Que acaso el Espíritu Santo de Dios no tiene el poder para cambiarme? Sí, claro que sí. Dios ha hecho la gran provisión de su Espíritu para moldearnos internamente. Y vos dirás, pero el Espíritu Santo no me quiere llevar a mí de gloria en gloria, como dice la Biblia. Sí, pero ¿sabes qué? El problema no está en Dios, el problema está en mí, está en ti. Y una de esas razones, no sé si me estás siguiendo, es el orgullo. Yo diría que subyace detrás de todos nuestros males el orgullo. Allí está. Es el orgullo de no querer cambiar. Yo vengo aquí, me siento, escucho, yo sé que Dios está hablando, abro su palabra, pero en lo íntimo yo insisto en no querer cambiar por mi orgullo. El orgullo de no aceptar que no sé. Muchas veces es el orgullo de no preguntar para saber o aprender, lo que no me permite cambiar. Es el orgullo directamente de no querer aprender. De no querer seguir siendo un alumno o un aprendiz. Es el orgullo del yo ya lo sé. ¿Cómo? Miren, en la experiencia de vida pastoral que uno tiene por la gracia de Dios, si hay algo que me cuesta es hablar con personas que pareciera ser que nada los sorprende en la vida. ¿No te ha pasado hablar con gente que pareciera ser que ya lo sabe todo? Que nada los sorprende, que no hay nada que los pueda conmover o de alguna manera sorprender en la vida. El orgullo del yo ya lo sé. Muchas veces es el orgullo de seguir aferrados a argumentos que yo tengo en mi mente, equivocados. Argumentos que, como dice la palabra de Dios en el libro de Corintios, se vuelven en nosotros verdaderas fortalezas mentales. Yo tengo bastiones mentales en mi mente por argumentos en mi corazón que yo no quiero cambiar. Es el orgullo de seguir aferrados a viejas excusas. O el orgullo tal vez de no renunciar a viejas mentiras que yo tengo en mi mente y mi corazón, y algunas de ellas sembradas desde niños en nosotros. Y que el diablo se ha encargado de sembrarlas ahí. Mire, a veces no eso es el orgullo lo que nos impide. A veces, ¿sabe qué es lo que es? La costumbre. Que por cierto, hay costumbres buenas, ¿verdad? Y hay costumbres malas. Y hay otras, dijera uno, que no son ni buenas ni malas. Pero costumbres al fin. Pero quiero decirte algo, todo cambio implica riesgos. A veces las costumbres buenas a muchos de nosotros, y más cuando uno se va poniendo más viejo, pero acá no hay nadie que se va poniendo viejo.
Yo nomás. A los más viejos nos dan cierta seguridad y comodidad. Y preferimos no cambiarlas porque nos dan cierta comodidad y seguridad y no queremos abandonarlas, pero tampoco no nos permiten ir por algo que sea mejor, superior, más excelente, más óptimo, relevante y aún más extraordinario. El vivir aferrado a ciertas costumbres. Pero otra de las razones, ¿sabe?, que a veces por las cuales no cambiamos es esta. La Biblia habla mucho de esto y principalmente en el libro de Proverbios, la pereza. Dice allí el texto, el alma del perezoso dice que desea, ¿pero qué? Nada alcanza el perezoso. Hay un proverbio, el 12:27, dice, el perezoso no cocina el animal que caza. Sale a cazar, caza un animal supuestamente para comer, pero es tan vago que ni siquiera el animal que ha cazado ha cocinado. Es más, dice un escritor, ni siquiera tiene la voluntad para ir a recoger eso y antes que él llega otro a recoger lo que él mismo ha cazado. La pereza. Muchas veces no cambiamos porque estamos detenidos por el ocio, por la negligencia, por la desidia, por la vagancia. Y pasan los años y hay cosas que no cambian en nuestra vida. Y no hace falta más que tal vez abramos la puerta de casa para darnos cuenta que hace años que hay cosas que están en la casa igual. Hay paredes de la casa que hace años que están pintadas igual y se están descascarando, están feas, están envejecidas, pero han pasado los años y la pereza no nos deja modificar nada en casa. Hay una gotera de agua, no mujeres, ustedes que le dicen a su marido como le dicen, hay una gotera de agua, hay una pieza del fondo que hace años que está desordenada y nadie se ocupa de arreglarla. La pereza. El ocio. Hay cuadros en la casa que ya no dan para más. Y nadie modifica nada. ¿Sabe? La pereza puede ser un gran problema para crecer y desarrollarnos y producir cambios. Muchas veces, muchos piensan, Dios me salvó y ya está, y quedan allí anclados en una niñez espiritual. Hay cristianos que han quedado por la pereza, la desidia, la negligencia de no buscar a Dios por sí mismos, no alimentarse de la palabra de Dios por sí mismos. Están anclados en una niñez espiritual crónica. Y nunca me voy a olvidar lo que leí. Yo tenía, mira, hoy tengo 54. Se me nota, ¿no? Gracias, hermana. Debo haber tenido unos 20 años. Leí un libro donde el escritor decía, un creyente inmaduro puede hacer renegar a la iglesia, a los pastores, más que 100 inconversos, más que 100 incrédulos. Puede traer más dolores de cabeza a la iglesia, más que 100 incrédulos lo harían. Un niño espiritual en la iglesia, una niña espiritual. Y muchas veces estamos anclados en esa niñez espiritual y no maduramos, no crecemos, no estamos yendo hacia la estatura de la plenitud de Cristo como es que Dios nos quiere llevar. Estamos anclados por falta de Biblia, por anorexia bíblica, por falta de dejar que Dios me hable, comer de la palabra de Dios abundantemente y sólido de la Biblia. Estamos anclados en esa inmadurez espiritual. Sin embargo, cuando Cristo nos salvó, la Biblia nos muestra que Él allí inició un proceso renovador que debe continuar, proseguir, prolongarse toda la vida. A mí me encanta el apóstol Pablo y no te estoy hablando de un neófito en la fe, te estoy hablando de un hombre andado en la fe, un siervo de Dios, un verdadero ejemplo de vida cristiana. El apóstol Pablo escribe allí en Filipenses 3, yo, hermanos, no pretendo haberlo alcanzado, sino que una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Me encanta la pasión de este hombre. Pablo dice, yo no lo he alcanzado todo, yo sé que hay más, hay más, hay más. Y él quería gustar el poder de la resurrección de Cristo, quería gustar aún lo que Cristo había experimentado en su muerte. Pablo sabía que había más. Y era Pablo.
Pero muchas veces nosotros nos hemos anclado por la pereza espiritual. Pero a veces no ha sido la pereza, el orgullo. Nuestro gran problema ha sido la ignorancia. Porque no sabemos cómo hacerlo, ni sabemos por qué hacerlo. Y convivimos por años, como dice un escritor, con una ignorancia consentida. ¿Escuchó? Convivimos con una ignorancia consentida. Una ignorancia que vos y yo en lo íntimo mimamos, malcriamos dentro de nosotros. Una ignorancia que muchas veces nosotros apañamos dentro de nosotros. Y estamos anclados por esa ignorancia, porque no queremos preguntar para aprender. Y hay cosas que han cambiado en la sociedad, van cambiando nuestra realidad, pero nosotros no podemos enfrentar esos nuevos desafíos, adaptarnos a ellos, porque no queremos crecer por la ignorancia. Miren, este tiempo como pastor en la iglesia me ha llevado a enfrentar tantas cosas, nada más de lo que es trámites. He tenido que entrar en un mundo desconocido para mí y aún de las tecnologías. Pero he tenido que hacerlo y enfrentarme para poder avanzar. Pero muchas veces nosotros no avanzamos, nos dejamos apabullar por la realidad y consentimos esa ignorancia y no hemos aprendido quizás cómo mejorar el viejo auto que tenemos. No hemos aprendido por ignorancia a tratar con hijos adolescentes. Ya nuestros hijos no son niños, ya son adolescentes. Y ¿sabe qué una cosa? Padres que no crecen, hijos que no crecen. Padres que no maduran en su paternidad, hijos que no maduran como hijos. No maduran. Y muchas veces la ignorancia como padres de saber cómo tratar con ellos, nos quedamos cortos y no crecemos ni ellos tampoco crecen. ¿Cómo hacer con nuestros padres que han envejecido? No sabemos cómo hacerlo porque hay una ignorancia en nosotros. ¿Sabe? La Biblia nos enseña mucho acerca de buscar consejo y dice que en la multitud de consejeros, ¿qué? Está la sabiduría. Qué bien que hace preguntar. ¿Ustedes de preguntar o no? Hay que preguntar. Qué bien nos hace preguntar para entender. Y no solamente preguntar, sino ir a las personas adecuadas para aprender. Porque a veces vamos y queremos aprender con gente que no está capacitada o gente que son pares nuestros. Yo le digo a los padres jóvenes que están criando hijos, pregunten a gente, a padres que ya tienen canas, que han criado a sus hijos. Hoy hay una psicología moderna que está avasallando también la paternidad y que se aleja de los principios de la palabra de Dios. Y nosotros ya hemos cruzado ciertas cosas. Yo, gracias a Dios, tengo mis 3 hijos casados. Y puedo compartirte, te podría compartir más de los errores que he cometido como padre que de los aciertos que he tenido. Pero hay una experiencia que queda en uno, que está bueno preguntar. ¿Qué hicieron con esto? Cuando sus hijos pasaron por esto, hay que ir a las personas adecuadas. No vaya a preguntar de mecánica a alguien que no sabe de mecánica. Vaya a un mecánico, vaya a un médico si es por problemas de salud, vaya a un contador si es por problemas financieros. Hemos creado ahí en la iglesia, por gracia de Dios, un ministerio de consejería financiera. Hay hermanos en la iglesia que son muy buenos administradores, ¿o no? Algunos de ellos son contadores. Nosotros tenemos gerente de empresa, un hermano que es economista. Hemos formado un ministerio y la gente está yendo a consultar para saber cómo salir de sus deudas, ordenar su economía, cómo progresar en sus negocios. Está siendo una bendición tremenda en la iglesia. Gracias a Dios, porque los pastores no sabemos hacerlo todo, ¿sabía? A veces la gente viene y te pregunta, pastor, se me rompió la heladera. ¿Qué sé yo de heladera? Hay que ir al que hace refrigeración. Hay que ir a las personas adecuadas. Dios quiere cambiarnos, pero hay que preguntar. Dios quiere cambiarnos, pero también es una decisión de uno la que abre la puerta a que Dios nos cambie. Yo quiero decirle, es necesario empezar a clamar del corazón, Señor, yo quiero avanzar. Quiero dejar lo bueno atrás para ir en pos de lo mejor. Quiero decirle algo. Hay formas mejores de hacer las cosas. Hay formas mejores. Ahora, déjame llevarte por un momento en la historia del pueblo de Israel y considerar
en lo espiritual, algo mucho más profundo. Usted sabe, la Biblia dice en el libro de Santiago que la Biblia es como un espejo. Amén, es un espejo. Mire, la Biblia no es un telescopio para andar mirando cómo viven otros. Porque somos muy dados a usar la Biblia, la palabra de Dios, para mirar cómo miran otros. La Biblia dice de sí misma que ella es un espejo. ¿A usted le gusta mirarse en el espejo? Bueno, algunos tenemos dificultad. A veces el espejo se da vuelta, solo. La Biblia es un espejo para que nos miremos a nosotros mismos. Así que yo quiero hablarte a ti como esposo, a vos como esposa, porque viste, somos dados cuando Dios empieza a hablar nuestro corazón, decir, bueno, ella, no. Dios quiere tratar con tu corazón como en el mío. Que mires a la palabra de Dios como un espejo y darnos cuenta dónde está la raíz de por qué muchos de esos cambios no ocurren. ¿Por qué es que yo miro la vida de otros y yo sí veo que hay cambios, sí veo que hay cosas que han dejado de ser como eran antes, son distintas, pero a veces no pasan en mí? Y no solamente quiero llevarte a verlo, por qué no ocurren estos cambios, sino los resultados y las consecuencias de cuando uno se resiste a no cambiar cuando Dios habla. Y yo primero quiero decirte algo, cuando uno no cambia, no es que no pasa nada, No es que todo queda estático, inmóvil, paralizado. Cuando uno no cambia, no es que las cosas quedan como detenidas en el tiempo. No. Yo quiero llevarte al libro de Jeremías capítulo 7 y mirar una historia, mirar un ratito la historia del pueblo de Israel. Este pueblo de Dios se había apartado en gran manera de Dios. Lo notable es que ellos mantenían toda la apariencia religiosa. Y yo quiero hablarte, déjame decirte algo. Este es uno de los grandes problemas por cuales muchos cristianos no cambian. Están atrapados en un mundo de religiosidad. Jesús, cuando tuvo que hablar de los religiosos de su época, ¿sabe qué dijo de ellos? Lo resumió muy fácilmente. Ellos dicen, mas no hacen. ¿Querés caer en el mundo de la religiosidad? Decí, pero no haces. Así es como uno queda enfrascado en un mundo de engaño. Este espíritu de la religiosidad es un espíritu de mentira que tiene atado a miles de cristianos en las iglesias. Dicen y no hacen. Querés salir de ese mundo de religiosidad, de engaño que no te permite crecer, no te permite ser más semejante a Cristo, entrar en el camino de la voluntad de Dios. Cuando Dios habla, hay que hacer. Hay que hacer. El pueblo no lo estaba haciendo, pero mantenían todo el formalismo de la religiosidad, todos los ritos religiosos, pero vivían una piedad mentirosa. Y Dios le va a mandar a decir que lo que Él quería de ellos era obediencia práctica a su palabra. Por eso dice el texto, les mandé diciendo, escuchen mi voz, anden por el camino que les mandé, les envié mis profetas, mis mensajeros. Dios envió su palabra. Porque lo que verdaderamente produce cambios en nuestra vida no es solamente oírla, es obedecerla. Mira, hacemos con mi esposa es un curso de sanidad para matrimonios en la iglesia. Y muchas veces uno le habla a la gente de sanidad, la gente cree que es algo místico y mágico. Y lo primero que hacemos empezando el curso decimos, mire, esto no es mágico, no es místico. La sanidad ocurre cuando nosotros creemos y obedecemos a la palabra de Dios de manera incondicional. Ahí es cuando comenzamos a sanarnos. Ahí es. La palabra de Dios tiene un poder sanador cuando uno la cree y la obedece. Dice el Salmo 107, Dios envió su palabra y lo sanó. Dios enviaba a sus mensajeros para que obedeciendo la voz de Dios, me encantó esta expresión, le fuese bien. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de usted, de tu matrimonio, de tu familia? Veo estos preciosos hijos que están aquí, los felicito por venir con los niños. Que nos vaya, ¿qué? Bien. Que nos vaya bien en todo. Dios quería que siempre, dice otra versión, le fuera bien. Y cada uno de esos mensajeros era una oportunidad de cambio, de dejar viejos hábitos pecaminosos y adoptar nuevos hábitos piadosos. Cada uno de esos mensajeros era una oportunidad de quebrar el corazón y humillarse, reemplazar lo malo por lo bueno, de madurar en el camino de la fe, de dejar de meter el pie siempre en el mismo hueco.
Cada uno de sus mensajeros era para enderezar lo torcido, volver al camino de lo recto, vivir en paz con Dios y vivir en paz consigo mismo y con los demás. Sé como dice Efesios capítulo 4, renovados en el espíritu de nuestra mente. Es decir, tener una actitud y una perspectiva mental diferente para poder extendernos y avanzar hacia cosas mayores. ¿Y sabe qué? Dios quiere llevar a esta iglesia también hacia cosas mayores. Pero en cambio dice el texto que ellos fueron hacia atrás y no hacia adelante. Retrocedían en todo como nación. ¿Te das cuenta que no es cambiar, que cuando uno no cambia no es que no pasa nada? Dios les enviaba a sus mensajeros, oían en claro la voz de Dios, pero no hicieron lo que Dios les mandaba y fueron hacia atrás y no hacia adelante. No es que uno queda igual, Uno empieza a retroceder hacia cosas peores. Es más, si usted lee el libro de Jeremías, Jeremías escribe aproximadamente unos 600 años antes de que Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, venga al mundo. Y cuando Cristo viene al mundo, este pueblo está sumergido en una peor oscuridad moral y espiritual. Están en un pozo mucho más profundo. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser si Dios envió sus mensajeros? No le faltó palabra, pero no se corrigieron. No se transformaron, no cambiaron, estaban cada vez peor. Y por boca de este amado profeta, Dios va a sacar las razones por las cuales el cambio no ocurría. Todo cambio quedó trunco, quedó encallado en sus corazones. Y no pasó más de esto, porque realmente el problema del corazón de ellos, precisamente era el problema del corazón. El corazón del problema de ellos era el problema del corazón. No había una disposición para que Dios obrara y pusiera cosas nuevas en ellos, para renovarlos. Y quiero decirte algo, siguen siendo a pesar de los siglos las mismas razones por las cuales nosotros no cambiamos, por las cuales Dios sigue enviando mensajeros a este lugar y uno no cambia. Por las cuales nosotros escuchamos muchas veces, pero seguimos en el plano de la conformidad o de la mediocridad. El problema estaba en su corazón, no estaba en otro. Yo quiero decirte, varón, el problema no está en tu esposa. No hagas la gran Adán diciendo la mujer que me dice. Mujer, el problema no está solamente en la serpiente, cuando la mujer dijo, la serpiente de Dios, porque somos muy dados a proyectar nuestros males sobre otros. No está en tu esposa, no está en tu esposo, no está en tus hijos, no está en la iglesia donde vos te congregas. Y digo esto porque hoy hay una masa de gente moviéndose por las iglesias y el problema no está en la iglesia. ¿Sabe qué estaría bueno decir esta mañana? El problema está en mi corazón. Porque Dios no ha dejado de hablar. Pero también quiero decirte antes de continuar que todo cambio es intencional. Yo debo poner el sentido y el propósito y la intención en que Dios me cambie. Y quiero decirte algo también. Todo cambio nos propone pérdidas. Que a veces puede ser de cosas malas y otras buenas. Pero sí también quiero decirte que no hay forma de crecer si uno no cambia. No cambia, si no avanza. Ahora, ¿qué los llevó a ellos a no cambiar? Fíjate lo que dice el texto. En primer lugar dice, no oyeron ni inclinaron su oído. No oyeron ni inclinaron su oído. No prestaron atención cuando Dios les habló. ¿Sabe que usted puede estar acá en este momento y estar pensando en el asado que se va a comer dentro de un rato? Invíteme. No, tengo que buscar a mi señora. Usted puede estar pensando en los deberes de los niños que todavía no han terminado para presentarse a la escuela mañana. Usted puede estar pensando en cualquier cosa. Y no oír, no prestar atención a la voz de Dios. Ahora, hay un texto de la Biblia tremendo. Para mí fue revelador de cómo Dios habla y saca a la luz lo que hay en el corazón. Salmo 81:11 dice Dios, mi pueblo no oyó mi voz porque no me quiso a mí.
¿Por qué no oyeron? Porque no querían a Dios. No quería que Él gobernara sus vidas. Aunque Él les procuraba el bien mejor que nadie. Quiero decirte algo, Dios te procura el bien mejor que nadie en este mundo. Mejor que tus padres, que tu esposa, que tus hijos, que tus abuelos. Dios te procura el bien y no hay bien fuera de Él. Pero dice, ellos no escucharon porque no me quisieron a mí. Esta fue la principal razón, y es la principal razón porque Dios no obra en tu vida, en tu corazón. Hay una resistencia íntima, secreta, solapada, de no querer dejar que Dios gobierne, Dios sea el Dios de mi vida. Me acuerdo hace años, muchos años atrás, Lutero, aquel famoso reformista, cuando la gente en aquellos tiempos era dada a ir a los templos, dicen que había en los templos supuestos pedacitos de la cruz, leche de los senos de María, y la gente iba al templo y hacían grandes rituales. Y Lutero una vez se paró en medio de la sociedad y dijo, ¿saben lo que necesita esta sociedad, este mundo? Es que Dios sea Dios. ¿Sabe lo que necesita nuestro corazón? Tu corazón es que Dios sea Dios de su vida. Ellos no querían el gobierno de Dios. No me quieren a mí, dijo Dios. Fueron como aquella casta judía en los días de Jesús. Cuando vinieron y le trajeron a Jesús delante de Pilato, y Pilato supuestamente quiso enjuiciar a Jesús. Pobre Pilato, pobre Pilato. No fue Jesús ante Pilato, fue Pilato ante Jesús. Pero la gente afuera comenzó a gritar, no queremos que este reine sobre nosotros. Crucifícale, no queremos que Él reine, no queremos que Él gobierne sobre nosotros. Y aunque no lo digamos públicamente como ellos, no lo confesemos abiertamente, en nuestro corazón hay una resistencia a esto. No quiero que Él reine sobre mi vida. Y ¿sabes qué? Ahí está la médula, ahí está la raíz, ahí está el problema de por qué no ocurren los cambios en mí. No quiero el gobierno de Dios en mi vida. Pero fue solamente esto, no, mira lo que dice acá. Caminaron en sus propios, ¿qué? Consejos. Caminaron en sus propios consejos. Otra versión bíblica dice, tercamente se dejaron llevar por las malas inclinaciones de su corazón. Siguieron haciendo lo que se les daba la gana. Se dejaron guiar por sus propios deseos e instintos. Siguieron su propio parecer. Más bien anduvieron, dice otra versión, en su propia obstinación, en su propia porfiadez. Porque la persona que no quiere el gobierno de Dios en su vida, lo que escoge es vivir según sus propios criterios. En lo íntimo, habían decidido vivir a antojo. Habían decidido resueltamente vivir bajo sus propios criterios y parámetros. Y por eso los cambios no ocurrían. Y qué bueno, pensaba antes de venir, digo, qué bueno estaría hoy en un acto de humildad y de sinceridad delante de Dios. Decir, ahora entiendo, yo sé ahora por qué yo reniego con los mismos. Por qué sigo tropezando con las mismas piedras. Por qué siempre tenemos los mismos conflictos con mi esposa. Por qué sigo regalando con los mismos con mis hijos. Por qué sigo teniendo los mismos problemas en el trabajo. ¿Sabe cuál es? El problema está en que nosotros queremos muchas veces vivir porfiadamente nuestros propios criterios. Somos testarudos. Pero déjame mirar un poquito más profundo. Dice el texto que había dureza en su corazón malvado. Escuche lo que dice un escritor. Dice, la dureza de corazón resulta siempre, escuche bien, resulta siempre un enemigo mucho más peligroso y opresor que todos los enemigos que nos puedan atacar desde afuera. La dureza de corazón. La dureza de corazón nos hace impermeables e insensibles. Nuestra dureza de corazón hace que nuestros sentidos espirituales se endurezcan para no oír a Dios y no dejar que Él nos cambie. Pero mira lo que va a decir después. Él dice, endurecieron su cerviz. La cerviz es esta parte de acá del animal o de la cabeza del ser humano. Y esto era una clara demostración de altivez de espíritu. Es mantener la cabeza erguida como desafiante ante Dios. Es altivez de espíritu. Lo que el profeta está diciendo y Dios le está diciendo es, fueron indóciles, fueron indómitos, no dispuestos a someterse a nada ni a nadie. No querían la voluntad de Dios sobre su vida, querían seguir su propio camino y vivir bajo sus propios objetivos. Ahora, ¿esto fue gratis para ellos? ¿Esto es que quedó acá y nada más? No, mira, fíjate lo que dice después. Hicieron, ¿qué? Peor que sus padres. Y es notable.
Porque el texto dice, no solo no fueron hacia adelante, sino que fueron hacia atrás, sino que hicieron peor que sus padres. Y un escritor hace resaltar muy bien esta expresión, porque si vos vas al versículo 22, Dios habla de vuestros padres, pero en este texto Dios habla de sus padres. ¿Cuál es la diferencia? Lo hace diciendo sus padres, para mostrarle el alejamiento progresivo de ellos en el mal que cometieron. Es decir, ellos multiplicaron aún más su mal que sus padres. ¿Nunca te ha pasado decir, yo no quiero repetir lo que mis padres hicieron conmigo? Yo no quiero escribir la misma historia que ellos. Y muchas veces no solamente estamos haciendo igual que ellos, sino peor que ellos. Llegaron más lejos en su corrupción, perdición y rebeldía y obstinación, porque no me quieren a mí, no quieren oír. Por eso vos vas al versículo 27 y Dios dice algo estremecedor para ir cerrando este tiempo. Dios va a decir en el versículo 27, Jeremías, mira, vos le vas a hablar, pero no te van a oír. Los vas a llamar y no te van a responder. ¿Escuchó eso? Los llamarás y no responderán. Y esto me hizo acordar al joven rico de la Biblia. ¿Se acuerdan del joven rico? Mateo capítulo 19, un joven religioso, supuestamente piadoso ante la sociedad de aquellos tiempos, el joven rico. Dice un escritor, este joven rico vino en la edad correcta delante de Jesús, era joven. Pero no solamente vino en la edad correcta, dice el texto bíblico y muestra que el joven rico vino con la actitud correcta delante de Jesús, porque dice el texto que él se postró delante de Jesús. No solamente vino con la actitud correcta, vino con la pregunta correcta. Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús es notable porque lo va a confrontar con la segunda tabla de la ley que tenía que ver con el prójimo, que no era la primera parte de la tabla de los mandamientos donde Dios dice, no te harás imagen delante de mí, al Señor tu Dios adorarás. Lo confrontó con los mandamientos que tenían que ver con el prójimo. No codiciarás, no cometerás adulterio. Y este joven le va a decir, maestro, yo todo esto lo he guardado desde mi juventud. Vino con la pregunta correcta. Pero dice el escritor, este joven no solamente vino con la pregunta correcta, sino que recibió la respuesta correcta. Porque Jesús le va a decir, bien, ve y vende todo lo que tiene y dálos a los pobres. Y ven y sígueme. Saben, no a muchas personas en los evangelios Jesús le dijo, sígueme. Tuvo el privilegio de escuchar de la voz de Dios hecho hombre diciéndole, sígueme, sígueme. Pero tomó la decisión incorrecta. Porque cuando Jesús viene y le dice, ve y vende todo lo que tienes y dalos a los pobres, sígueme. Dice la escritura, la Biblia dice que este joven se fue triste. Porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Se dio vuelta y se fue. La Biblia no dice que él haya dicho algo. Él no respondió absolutamente nada a Jesús. Él simplemente se dio vuelta y se fue. Es que no hace falta decir nada a Jesús, a Dios, para no cambiar. Simplemente hace falta quedarse como uno está. No hace falta decir nada para no cambiar. Simplemente hace falta salir por esas puertas y seguir viviendo igual. Quedarse como uno está. Ahora mi pregunta es esta mañana en el nombre de Jesús, ¿pasará lo mismo contigo hoy, hermano? ¿Pasará lo mismo con usted, hermana? ¿Seguiremos estancados en lo mismo? En la misma religiosidad, en el mismo orgullo, en el mismo pecado escondido y sin confesar. Seguiremos obstinados en la ignorancia, aferrados a las costumbres más que a la palabra de Dios.
Seguiremos atados al vicio de andar chismeando de aquí para allá, a la mala costumbre de levantarnos contra la autoridad de Dios y la autoridad puesta por Dios. Seguiremos robándole a Dios de nuestras ofrendas. Seguiremos igual. Seguirás maltratando a tu esposa, faltándole el respeto, mujer rebelándote contra la autoridad de tu marido, hijos levantándose contra la autoridad de sus padres. Seguiremos igual. Seguiremos siendo apenas visitantes de la Biblia. Seguiremos tomando decisiones sin consultar a Dios. Seguiremos robando en el trabajo, haciendo pereza. Seguiremos viendo cómo la casa se cae y todas las paredes se descascaran en no hacer nada. Seguiremos igual. Seguiremos parados en la mediocridad, o diríamos hoy: Señor, Señor del cielo y de la tierra, vez tras vez me has hablado. Esta mañana me has traído a este lugar. Yo, Señor, quiero que me cambies, quiero que me perdones. Si nunca has dicho: Jesús, Señor, sálvame, hoy quiero decirte, es tu gran día para decirle: Señor, sálvame, perdona mis pecados. De hecho, Él murió en una cruz por ti y por mí. Como dice la canción, ya no quiero volver a ser igual. Seguiremos atados a las cadenas de la religiosidad, para decir con nuestra boca una cosa y hacer con nuestras manos otras. O diremos: Señor, yo me rindo a ti hoy. Seguirás atado a las cadenas de la rebeldía. ¿Sabes qué dice la Biblia? Los que se rebelan terminarán en tierra seca. O quebrarás tu corazón diciendo: Señor, basta de mí, como dijo un escritor, basta de mí. Transforma mi corazón, Padre. Derrama de tu gracia, de tu misericordia. Dios, cámbiame. Que tu Hijo se vea en mí, que la gente pueda ver a Jesús en mí, que mis hijos como padre puedan ver a Cristo en mí, que mi esposa pueda ver a un hombre semejante a Jesús en casa, por la integridad que vive, por la verdad que habla, por su piedad, por su apego a la presencia de Dios, por su vida de oración, por su santidad, por su integridad. Hoy es un día en que Dios nos sale al encuentro como Moisés en ese desierto para cambiarnos. ¿No estás cansado de vivir así? Cometiendo siempre los mismos errores, los mismos males. Quiero invitarte ahí donde estás. No importa la edad que tengas, niño, niña, adolescente que estás aquí, no importa. No soy yo, es Dios hablando a tu corazón. Haz una lista de cosas ahí en lo íntimo de tu corazón. Y Dios, yo esto lo tengo por costumbre y hoy me doy cuenta que no está bien. Yo tengo este mal hábito. Perdóname. Cambia mi duro corazón, Señor. Cámbialo. Me rindo a ti, Dios. Transforma mi vida. Por años he luchado que mi esposa cambie, pero hoy entiendo que soy yo el que tiene que cambiar. Quizá las circunstancias sigan siendo las mismas, pero eres tú quien tiene que ser cambiado frente a las circunstancias. Dile: Señor, cambia mi corazón. Y si nunca te has entregado a Cristo, hoy es hora que lo hagas. Dígale: Señor, yo soy un pecador. Y hoy quiero pedirte perdón de mis pecados y ser transformado por ti. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre. La Biblia dice que Él hace nuevas criaturas de nosotros cuando nos rendimos a Cristo por la fe.
tómate un minuto para orar allí, solito con el Señor. Solito. Y no salgas por esas puertas igual. Deja que el Espíritu de Dios te revele qué es lo que Dios quiere cambiar hoy, para la gloria y la honra de su nombre. Amén y amén.